Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Y obviamente en Mateo capítulo 28, quiero llevarles ahí al versículo 16. Ahí está el equivalente de lo que Marcos conocemos en el libro de Juan Marcos sobre la gran comisión. Pero notemos que algunos dudaban aún cuando el Señor fue glorificado, aún cuando el Señor, después de haber resucitado. Es increíble, pero algunos todavía dudaban. Quiere decir que lo que ellos habían recibido de Moisés estaba bien arraigado en sus corazones. La instrucción de Sinaí estaba bien arraigada y tomó años. Tomó años salir de esa rigidez, de servir a Dios de esa manera, porque tomaron el primer mandamiento como si no existiera el segundo. Y entonces el segundo mandamiento vino a convertirse para el grupo de ellos nada más, para el círculo en que ellos convivían. Entonces amaban a Dios con todas sus fuerzas y amaban a los de su misma fe como a sí mismo. Entonces Jesús vino a explicarles y a decirles, no, yo he hecho esta palabra, la he hecho realidad para toda la humanidad, para judíos y para griegos. Aún así, algunos dudaban. Y en el versículo 16 en adelante dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Son instrucciones casi secretas que el Señor le había dado a los discípulos de que en ese lugar específico se iban a reunir en Galilea. Estamos hablando después de la resurrección. Estamos hablando de un tumulto grave que ocurrió en esos días durante la crucifixión, porque esto fue algo histórico donde los romanos, los soldados se vieron envueltos en esta crucifixión, pero esta crucifixión fue única. Tembló la tierra, se ocultó el sol en un eclipse, la luna se puso rojiza, en fin, pasaron tantas cosas sobrenaturales en esos momentos que hasta algunos soldados romanos que estaban ahí mirando eso creyeron. Entonces, obviamente algo extraordinario había ocurrido y aún así Jesús le dio instrucciones secretas de que fueran a un lugar. Digo secretas porque no se revela exactamente el lugar, solo un monte, un lugar en Galilea. Pero ellos sí sabían dónde iban a reunirse. Y dice aquí la palabra que estaban en el monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esa es nuestra naturaleza humana. Se nos hace difícil entender ciertas cosas y creerlas y ponerlas por obras. Ellos dudaban, como que había algo que no lo tenían claro. Y entonces Jesús se les acercó y les volvió a hablar sobre instrucciones y le dio el mandato y les recordó, porque es más bien un recuerdo lo que Dios, el Señor, le hizo en estos momentos, que toda potestad, todo el poder me es dado, dijo el Señor, en el cielo y en la tierra. Les está diciendo, yo he vencido. Ustedes han experimentado lo que ha pasado con mi vida. Cómo yo tuve que dar mi vida, cómo yo tuve que derramar mi sangre. Ahora ellos tenían que entender entonces cómo desconectar o cómo dividir o separar entonces la rigidez de las instrucciones que ellos habían recibido en el Sinaí. Pero el Sinaí fue sombra, porque Moisés habló del profeta mayor que vendría después de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces ellos tendrían que comenzar a separar esa enseñanza, y entonces para poder ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Cordero, como el inmolado, no como un macho cabrío, que eran las instrucciones que tenían anteriormente, sino como Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, y venir con su propia carne, con su propia sangre, entonces pagar el precio. Y eso tomó tiempo. Los primeros años hubieron muchos convertidos que todavía no se podían separar de las instrucciones de Sinaí. Entonces Jesús ahora les está dando un nuevo mandato, que no es necesariamente nuevo,
pero se lo está presentando como es. Esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para esto yo vine a esta tierra. ¿Lo pueden entender? Sinaí quedó atrás, y aquellos que se quedan en el Sinaí, sus ojos están vedados. Ese velo tiene que caer, y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con esto por mucho tiempo, e insistía que el velo todavía estaba sobre los religiosos que miraban hacia Sinaí y miraban hacia Moisés. Ahora el Verbo se había hecho carne, había nacido de una virgen, como había sido profetizado anteriormente, en el lugar, en Belén Efrata, en el lugar, y tal y como el Señor los profetas lo habían decretado. Ahí estaba, había vivido ya una vida corta de unos 35 años más o menos, pero ahí estaba, fue crucificado, como dijo Isaías 53, como un cordero fue al matadero, no abrió su boca, y por sus heridas nosotros fuimos curados. Todo estaba ahora ahí. Ahora Él le estaba abriendo el entendimiento, les estaba dando el mandato y les estaba diciendo cómo esto es posible. No los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo y al Consolador, y Él os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todas las cosas. Podemos leer la palabra, podemos meditar en ella, haga lo que haga, es el Espíritu Santo quien la conecta y la pone en su lugar. Entonces tenemos que mantener esa relación. Detrás de este mandato que les voy a hablar, hay una instrucción específica de no desconectarnos nunca del Espíritu Santo. Y no es simplemente el Espíritu Santo como Dios en la Trinidad o la Triunidad como la conocemos, no, es el Espíritu Santo como persona, es el Espíritu Santo como no solamente a nuestro alrededor, es el Espíritu Santo morando en este templo que Dios estableció. Es el Espíritu Santo, todo Dios morando en nosotros, para que podamos tener la mente de Cristo. Y aunque tengamos una mente limitada, un conocimiento limitado por causa de la desobediencia de Adán, llegará el día en que conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero hoy podemos nosotros, con la mente de Cristo, entender los designios y los propósitos de Dios. Porque es necesario que los podamos entender para que los podamos vivir y para que los podamos enseñar, para que podamos hablar de estas cosas en todo tiempo que el Señor te dé la oportunidad. Habla a Cristo, habla de Cristo, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Confía, no temas, no tengas temor, porque todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra le fue dado a aquel que te ha bautizado con su Espíritu Santo. Y aquel, aleluya, a quien se le ha dado todo poder y autoridad, aquel pasó el legado y les dijo a los primeros discípulos, les dijo literalmente: os he dado poder y os he dado autoridad. Ahora reciban este mandato y vayan y hablen con otras personas, y van a ver lo que va a pasar, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, mientras vemos que las cosas se van poniendo un poco difíciles allá afuera en cuanto a las naciones de la tierra, nosotros estamos quietos y veremos la salvación de Dios. Predica la palabra, habla lo que Dios pone en tu boca, instrúyete por el Espíritu Santo, leyendo la palabra, oyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Déjale el resultado al Señor. Pon los programas y los métodos y las maneras de hacer las cosas, ponlo en un lugar secundario o terciario. Tú no necesitas de eso para hacer lo que Dios quiere hacer. Eso te ayuda, pero tú ten un corazón contrito, ten un carácter transparente para Dios y déjale el resultado al Señor. Habla con sencillez, habla lo que el Espíritu Santo, ponte tú de ejemplo lo que Dios ha hecho en tu vida, y vas a ver cómo el círculo de tus amistades va a ir creciendo, porque según los días se van poniendo más difícil, más personas van a querer buscar de Dios y saber qué es lo que está pasando en la sociedad, saber qué es lo que está pasando en las naciones de la tierra, porque ciertamente el fin se acerca. Entonces aquí el Señor les está recordando y les está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No les está diciendo específicamente, observen las instrucciones de Sinaí. No les está diciendo, vuelvan a las instrucciones de Moisés. Les está diciendo que observen las cosas que yo les he enseñado, les he mandado. Quiere decir que el Señor no fue que Él vino a abrogar lo que estaba en el Sinaí. Él vino a cumplir, pero ellos tenían que ver eso, pero no podían seguir obrando según lo que Moisés recibió y según lo que se les enseñó en Sinaí, porque la sombra de lo que había de venir había venido. Ahí había venido el Cordero llegó, el Cordero pagó el precio, el Cordero derramó su sangre. O sea, ya no había que hacer más sacrificios de sangre, ya no había que observar esas instrucciones, porque ahora todo lo podían observar en Cristo Jesús. Si creían en Cristo Jesús, si obedecían las cosas que Jesús enseñó, ellos estarían observando toda la ley. Recuerda que antes de Moisés, Dios se le manifestó a Abraham, y Abraham recibió por fe estas instrucciones de parte de Dios. Pero Dios no le habló de todas las instrucciones de la ley como las recibió Moisés en el Sinaí. Abraham entendió el primero y el segundo mandamiento, principalmente amarás al Señor tu Dios. Y Abraham se convirtió en una persona que hablaba de un solo Dios, cuando en aquel entonces eso no era la norma. Hablaban de muchos dioses, y Abraham vino hablando de un solo Dios. Amarás a ese Dios, solamente a Él y a nadie más. Y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué usted cree que Abraham sintió interceder por las ciudades de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué usted cree que Abraham arriesgó su vida por su sobrino Lot? ¿Por qué usted cree que Abraham hizo tantas cosas en su vida, amando a su prójimo, amando a los beduinos, amando a los pastores del campo también? Y Abraham, Dios lo bendijo de tal manera que lo hizo rico, lo hizo una persona de influencia en toda esa región. Y Abraham lo que entendió fue el primero y el segundo mandamiento. Entonces, en el Sinaí se les enseñó al pueblo esa relación personal con Dios. Pero cuando Cristo viene, Él les dice, todo eso que se les enseñó en Sinaí, lo pueden ver y lo tienen en mí, en Cristo Jesús. Entonces, eso era lo que ellos necesitaban comprender. Y usted sabe que cuando usted lee la historia del cristianismo en el primer siglo, cuán difícil se le hizo a los primeros discípulos, a los creyentes, entender este nuevo papel. Y no era que era algo completamente nuevo, sino que ahora estaba siendo explicado. ¿Para qué estaba siendo explicado? Para que ellos lo pudieran entender y ellos lo pudieran recibir y ellos lo pudieran compartir con otras personas. Así la iglesia de Cristo iba a crecer. Así el Señor iba a añadir cada día a aquellos que iban a ser salvos, sin hacer distinción de personas, tanto para judíos y como para griegos también. Ahora, en esta instrucción que Dios, el Señor, les recuerda, podemos ver tres cosas nada más básicamente aquí. Y la primera es que les instruyó a ser discípulos. Y va a ver lo mismo en las instrucciones, de la manera en que lo escribe San Marcos también. Lo escribe de una manera muy parecida, pero le añade algo más. Pero quiero que vea aquí, mientras estamos en Mateo, que Él les dijo, vayan, hay que hacer algo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, tenemos que hacer algo, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Y luego les dijo, ¿para qué hacer discípulos? Para que crean, ¿no? Les van a hablar de lo que Cristo ha hecho. Y luego les dijo, bautizándolos. Pero vea aquí cómo el Señor establece que se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay personas que quizás sin mala intención han malinterpretado esto y han tratado de establecer doctrinas en un punto que lo han sacado de contexto. No tiene nada que ver. Aquí hay un recordatorio. Si Él le dijo,
ser bautizados. Bautizados era bajar las aguas, bautizado era sumergir a las aguas, como Juan el Bautista les enseñó, un bautismo de arrepentimiento. El Señor está diciéndole ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez por qué Él lo puso de esa manera? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que no iba a haber un bautismo en agua solamente. ¿Me explico? Había algo más, y quizás usted en esta mañana lo pueda ver y lo pueda entender, y ya no haya que arguir este punto con aquellos que insisten en que hay que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. No hay aquí un problema en realidad. Es el mismo Dios, es el mismo Cristo y es el mismo Espíritu Santo. Lo que estamos hablando aquí es que cuando decimos que seas bautizado en el nombre del Padre, porque el Padre envió al Hijo, en el nombre del Hijo, porque el Hijo fue el que dio su vida y resucitó al tercer día, y en el nombre del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y hablaréis en otras lenguas. Ese es el bautismo en fuego. Esa es la razón, me atrevo a decir yo confiadamente, de que quizás estas palabras fueran escritas de esta manera para recordarles a todos que no solamente había un bautismo, el bautismo de Juan, sino que había un bautismo en fuego también. Y al él decirlo de esta manera y escribirlo de esta manera, les estaba recordando: serán bautizados en el nombre del Padre, que envió al Hijo, el Hijo que vino a esta tierra y murió por ti y por mí, y el Espíritu Santo, quien también nos va a bautizar en fuego. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que hay un bautismo en agua y hay un bautismo en fuego. Entonces, que luego el apóstol Pedro haya dicho, cuando le hablaba a la multitud: arrepentíos y convertíos y seis todos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y seréis salvos. Está bien, lo está diciendo, pero ya Cristo nos había recordado y nos había enseñado en el mandato que la forma en que los iba a bautizar, para que ellos recordaran lo que estaba pasando y todo lo que esto involucra, era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordar entonces que hay un bautismo en fuego, y hasta el día de hoy hay mucha gente y creyentes que están debatiendo eso todavía. Entonces, en realidad la palabra obviamente lo pone bien claro, porque en Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no se quedó ahí. El suceso de Pentecostés se repitió muchísimas veces, pero por lo menos quedó registrado unas 3 o 4 veces en el mismo libro de los Hechos. Entendemos que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo en fuego, era hablar en otras lenguas, era hablar en otro idioma, era hablar en lenguas angelicales, en un lenguaje que no entendemos. Algunos le pueden llamar un balbuceo de niños, de bebés, pero así es, así se empieza. Usted comienza a hablar, usted comienza a adorar, comienza a glorificar a Dios, y de momento le sale un balbuceo de la boca que algunos se asustan, pero eso está magnificando y glorificando a Dios y te está edificando a ti en el Espíritu. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. No es una idea abstracta, no es un sueño nada más. Aunque Dios trató conmigo de esa manera y me bautizó a mí personalmente, no estoy diciendo que lo tiene que hacer así con usted. Me bautizó a mí en un sueño y yo entendí completamente todo lo que esto significaba. Yo nunca estuve de una manera contraria a la idea del bautismo del Espíritu Santo, pero ya estaba pensando mis propios pensamientos: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque es un evento extraordinario. No, tú no tienes que ayudar a Dios para eso. Tú simplemente crees, tú alabas, tú abres tu boca, tú dejas que esas corrientes de agua viva fluyan por tu interior. Si te tiembla la mano, que tiemble la mano. Si te tiembla el pie, que tiemble el pie. Si te caes por la presencia de Dios, o no sé, quieres dar vueltas, quieres saltar, quieres reír, quieres llorar, quieres correr, hazlo, que todo eso se hizo en la Biblia antes de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto más cuando Dios los estaba bautizando con el Espíritu Santo y fuego? Entonces no es asunto de que solamente algunos lo reciben en sueños. No, yo lo recibí en sueños, pero déjeme decirle, al día siguiente yo estaba en el altar glorificando a Dios. Y mientras estaba en el altar glorificando a Dios,
Lo mismo que yo sentí en el sueño, lo sentí en mi vida y comencé a hablar en otras lenguas. No hay equivocación, no hay duda. No tengas miedo, no tengas temor. No le des oídos a esas doctrinas rígidas que quieren manipular y controlar a Dios. En Cristo hay libertad. Todo lo que hace Cristo es bueno. Suéltate en el Señor y suelta tu lengua también para el Señor. Aleluya. Porque de lo que hay en tu corazón alabará tu boca. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces hay algo especial en las lenguas, hay algo especial en la alabanza, hay algo especial en lo que hacemos bajo esa unción del Espíritu Santo. Eso no es para que tengamos miedo. Podemos ser reservados, somos humanos y tenemos diferentes caracteres, pero queremos ser transparentes. Si Dios lo dijo como niños, si no soy como niños, el niño llora, el niño pide, el niño patalea porque quiere algo, el niño hace tantas cosas, ¿no? Y Dios dijo, seáis como niños. Si me piden, dijo el Señor, del Espíritu Santo, ¿cómo no se lo voy a dar? Entonces, sí, no debe de ser eso un problema, pero se ha hecho un problema porque somos humanos y estamos expuestos a ser demasiado reservados. Pero vea ya el problema que existía al principio con la rigidez de Sinaí, con la rigidez de lo que Moisés le enseñó. Eso tomó tiempo y Jesús mismo se les presentó y todavía dudaban. ¿Usted puede creer eso? Dudaban todavía. Entonces Jesús les recuerda otra vez: todo el poder, toda la autoridad me fue dada, tanto en el cielo como en la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Entonces, si Él dijo, ahora vayan y hablen de lo que yo les he enseñado, hagan discípulos y que sean bautizados y no se encierren en un solo bautismo. No se encierren en el bautismo de Juan, porque aún en los días de Pablo encontró creyentes años después que solamente conocían el bautismo de Juan. ¿Y qué hizo Pablo cuando llegó a Éfeso y encontró a esos 12 discípulos de Apolos? Porque recuerden que Apolos tuvo ese problema también, que eran personas muy rígidas a la ley, muy rígidas, muy cercanos al Sinaí. Estaban viviendo todavía bajo la sombra de Sinaí. Entonces, cuando viene Cristo y los salva, todavía eso estaba en ellos. Y una parejita de recién convertidos, por decirlo así. Pero no eran cualquier cosa. Aquila y Priscila eran personas que temían a Dios, eran personas que conocían la palabra de Dios. Pero Aquila y Priscila, que eran tejedores de tiendas o trabajaban con las pieles, según la versión, ¿no? Ellos tuvieron que llamar a Apolos aparte, a este gran elocuente orador. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.